Un mar azul celeste con innumerables islas frente a la costa. Un paraíso natural en tierra firme. Y embarcaciones amarradas en aguas tranquilas frente a ciudades medievales bajo un sol radiante. Esto es parte de lo que vamos a ver en la costa dálmata en el segundo capítulo de nuestro recorrido por la hermosa Croacia. Bienvenidos de nuevo a Viajar en Tren. Viajar en tren, Croacia, Knin-Split. Nuestro viaje comienza en Zadar, una ciudad de más de 3000 años bañada por el Adriático que un antiguo guía describía así en 1330. En su costa hay tantas islas como días tiene el año. Su famoso órgano marino posee 35 orificios por los que penetran las olas, creando notas muy variadas, lo que brinda a la ciudad conciertos únicos y siempre diferentes. Esta es la torre de la Catedral de Santa Anastasia, la más grande de Dalmacia, que data del siglo XII, mientras que la iglesia de San Donato es del siglo IX. Según Alfred Hitchcock, Zadar tiene el atardecer más bello del mundo, algo que hoy no podremos ratificar, porque nuestro tren está a punto de partir en Knin. Su castillo se alza a 100 metros de altura y las vistas son extraordinarias. Es la segunda fortaleza militar más grande de Europa, y junto a la bandera de Croacia ondea entre otras la de esta región, el condado de Šibenik-Knin. La estación se encuentra muy cerca, y desde ella podemos echar un último vistazo al soberbio y majestuoso castillo que vigila la ciudad desde lo alto de la colina. También podemos ver esta antigua locomotora en magnífico estado, que es un hermoso símbolo de la historia ferroviaria. Vamos a subir al tren procedente de Zagreb que nos llevará a la preciosa costa dálmata. Primero viajaremos a Perković y tras tomar un pequeño desvío para conocer Šibenik, pondremos rumbo a Split.
Las casas dañadas o derruidas que salpican el paisaje son un doloroso recuerdo de la guerra que tuvo lugar aquí en los años 90. Viajamos en un tren basculante capaz de inclinarse hasta 8 grados en las curvas para alcanzar mayor velocidad y frenar en menos espacio. Estos ferrocarriles croatas, fabricados por el constructor Bombardier, pueden tener hasta 4 vagones. Y circulan por esta ruta desde 1998. Vamos a hacer una parada en Drniš, donde creció el escultor croata Ivan Meštrović. Tras viajar por Europa, este genial artista emigró a Estados Unidos, donde alcanzó la fama y finalmente falleció a los 78 años. Pero quiso ser enterrado aquí, en su propio mausoleo en el pueblo en el que pasó su juventud. Él mismo diseñó la capilla con piedras de la región. Drniš fue durante siglos uno de los puntos de descanso de una antigua ruta de la época romana que comunicaba el interior con el mar. Reanudamos nuestro viaje hacia la siguiente parada, Perković. Las terribles secuelas de la guerra siguen siendo visibles. En algunas zonas aún existen minas terrestres. Y estas señales advierten del enorme peligro que implica abandonar la carretera. Tras la Segunda Guerra Mundial, Croacia fue integrada en la República Socialista de Yugoslavia y por fin en 1991 se convirtió en un Estado soberano. Pero el Ejército Nacional Yugoslavo no lo aceptó e intentó una nueva reunificación invadiendo los sectores con mayor número de serbios, que al final tuvieron que huir cuando Croacia reconquistó su territorio. Llegamos en 10 minutos. Durante aquellos terribles y cruentos enfrentamientos, muchas personas perdieron la vida. Cerca de nuestra ruta se encuentran las hermosas cascadas del río Krka. Este tiene una longitud de 72 kilómetros. Y si remontáramos su curso, descubriríamos otras impetuosas cataratas. Sus aguas descienden 240 metros de altitud, precipitándose por 7 espectaculares escalones desde su nacimiento en los Alpes Dináricos, cerca de Knin, la ciudad donde hemos iniciado este viaje.
Tras apearnos en la estación de Perkovic, tomaremos otro tren hacia Šibenik, pero antes echaremos un vistazo a la cercana ciudad costera de Trogir. El casco antiguo se encuentra en una isla de 1 kilómetro cuadrado unida a tierra por un puente, y como escribió un historiador, se puede recorrer con 750 pasos. La Catedral de San Lorenzo es un maravilloso compendio de las arquitecturas romana y gótica. Y su pórtico principal es una auténtica obra maestra diseñada y esculpida en 1240. Pero la construcción de la catedral no concluyó hasta el siglo XVI. Quien pasea por el casco antiguo de Trogir se siente como en un gran museo al aire libre. De vuelta en la estación de Perkovic, nos disponemos a hacer un corto viaje a otra atractiva ciudad costera, Šibenik. El territorio de Croacia es 1/3 mayor que el de los Países Bajos o Suiza, pero solo tiene 4,5 millones de habitantes. Su línea costera roza los 6.000 kilómetros, y aunque formó parte del bloque del Este hasta 1991, se unió a la OTAN en 2009 y es un país miembro de la Unión Europea desde 2013. En el pasado fue gobernada por países tan distintos como Austria, Francia, Turquía, Italia y Hungría. Y ese fue el origen de la enorme diversidad de la cultura croata. La corbata, la pluma estilográfica e incluso el paracaídas se inventaron aquí. Y Tesla, la gran marca de coches eléctricos, debe su nombre al genio serbocroata Nikola Tesla, cuyo motor de inducción de corriente alterna desbancó a la corriente continua que abanderaba Edison e iluminó el mundo.
Hemos llegado a Šibenik, una ciudad costera fundada alrededor del año 900 y la más antigua de la costa adriática. También es la estación término de esta corta ruta, lo que nos permitirá hacer una breve visita y volver a tiempo a Perkovic para proseguir nuestro viaje a Split. Una de sus mayores joyas es la fortaleza de San Miguel, que se alza en una posición estratégica entre Split y Zadar, y domina la costa y la desembocadura del río Kerka. Šibenik posee 285 islas, y aunque sufrió atroces ataques, su centro medieval sigue siendo uno de los más grandes y mejor conservados de su género. A mediados del siglo XVII, la peste puso fin a un largo periodo de prosperidad, y de sus 12.000 habitantes, solo 1.500 sobrevivieron a la enfermedad. La Catedral de Santiago es un monumento único, ya que posee un hermoso friso con 75 imágenes esculpidas, una cúpula incomparable y fue construida entrelazando bloques de piedra tallada de varias toneladas cada uno, lo que garantizó su durabilidad. En el exterior nos aguarda una grata sorpresa: una actuación del coro masculino de Venray de los Países Bajos. Regresamos a Perkovic, donde disfrutamos de un nuevo concierto interpretado por pájaros. Y por fin partimos hacia Split, la estrella de la soleada costa que ha hecho tan famosa a Croacia. Sus 1.244 islas dibujan el litoral más irregular de la cuenca del Mediterráneo y hacen que la línea costera alcance una longitud de 5.800 kilómetros y posea cerca de 60 puertos deportivos, como el de la hermosa isla que vamos a visitar, Hvar. Este tren basculante partió desde Zagreb y tras algo más de 5 horas y media llega a Split, lo que nos permite por primera vez en esta ruta ver la costa adriática y sus numerosas islas. Tras una breve travesía, llegamos a la reina de las islas dálmatas, Hvar, que según algunos es una de las más bellas del mundo. Y desde su fortaleza disfrutamos de una maravillosa panorámica de la ciudad y de las islas Pakleni. Sus habitantes se refugiaron en ella cuando los turcos atacaron la isla en 1571 y sus muros salvaron muchas vidas. Llegar al centro resulta sencillo, ya que casi todas las calles conducen a la plaza central.
Tras visitar la ciudad, lo mejor es relajarse en uno de los clubes de playa de sus famosas bahías, donde el sol brilla con fuerza más de 7 horas y media al día, un promedio que solo igualan las islas de su entorno. Abordamos la última parte de nuestro trayecto en tren hasta la hermosa Split. La red ferroviaria de Croacia tiene casi 3.000 kilómetros, de los que solo 248 son de doble vía. 1.200 kilómetros ya han sido electrificados, y el resto funciona con motores diésel, como sucede en esta parte de la ruta. Estamos a punto de llegar a Split, nuestra estación término y el final de la línea. Por favor, no olviden recoger su equipaje y todas sus pertenencias. Al entrar en Split, divisamos la Torre del Reloj del siglo XIII, que contiene el campanario de la Catedral de San Domnio, el patrono de la ciudad. Este obispo fue asesinado hacia el año 300 por el emperador romano Diocleciano. Y lo más irónico es que su catedral fue erigida sobre el mausoleo del cruel gobernante que lo convirtió en mártir. Split es la capital de Dalmacia y la segunda ciudad más poblada de Croacia, con más de 220.000 habitantes. Desde ella se puede viajar a múltiples islas del Adriático y a varias ciudades italianas, por lo que su importancia económica y turística es muy relevante. Tras conquistar gran parte del mundo, el emperador Diocleciano construyó aquí un palacio fortificado para pasar el resto de su vida. Hoy es un icono de la ciudad. Y este era su aspecto en el año 305. La conservación de sus sótanos es extraordinaria y única. Y las antiguas cloacas son hoy un lugar fresco y tranquilo donde los turistas hacen sus compras. Tras la muerte del emperador, muchas casas fueron construidas dentro de los muros. Roma había conquistado Egipto, así que Diocleciano trajo esfinges para decorar su palacio, algunas de más de 3.000 años de antigüedad. Esta calle llamada Déjame pasar es la más estrecha de Europa y está situada junto al templo de Júpiter, que tiene más de 1.700 años, y un paseo marítimo adornado con palmeras, un broche de oro para otro fantástico viaje en tren.